Buenas noches con todos. Un gusto estar acá. Hemos hecho en Binaria una serie de talleres conmemorando el Día de las Matemáticas. Este es el segundo taller de 4, si no me equivoco. En esta sesión lo que quiero hacer es el tema de técnicas de conteo. Sí, le decía que este es el segundo de 4 talleres que vamos a hacer. En este taller quiero hablar un poco de técnicas de conteo. Si bien es cierto, está enfocado un poco en olimpiadas matemáticas, quiero también enfocarme en algunos problemas clásicos, o sea, quizás que no son tanto de olimpiadas, pero me parecen interesantes y espero que a ustedes también les parezca interesante estos problemas que vamos a discutir. ¿Ya? Muy bien. Como la idea es quizás enfocarme más en estos problemas clásicos que les menciono, voy a mencionar rápidamente algunos de los principios básicos del conteo. Bueno, ¿a qué me refiero con principios básicos de conteo? Son algunos principios o resultados o teoremas, se podría decir también, que me permiten resolver algunas situaciones de manera rápida, ¿no? O sea, que las podamos usar de manera rápida, ¿no? No estoy diciendo que sean fáciles, sino que la idea es que a partir de estos resultados sepamos usarlos directamente en otros problemas. Y acá empiezo mencionando un ejemplo, perdón, mencionando algo, ¿no?, dirigido a los profesores. A veces, y lo he visto muchas veces, digamos, quizás en clases de preparación o de repente en clases preuniversitarias, que tratan de encajar cualquier problema de conteo, tratan de encajarlo en una fórmula. Y es por eso que muchas veces se piensa que este tema de conteo es de fórmulas. Y quizás por eso tienen la idea de que los problemas son fáciles porque es cuestión de encajarlos en una fórmula. Y uno de los objetivos que quiero llegar con esta sesión es que vean que no es exactamente así. Hay varias cosas que se pueden combinar, hay problemas que se pueden atacar de diversas formas. No tiene por qué estar encajado en una fórmula un problema matemático. ¿Okay? Entonces, voy a plantear al inicio 4 principios que voy a considerar como los básicos. No son todos, quizás no uso todos tampoco, ¿no? Solamente para que los conozcan. El principio de la suma es quizás el básico en el sentido de que está en la base, ¿no? Que simplemente te dice que si quieres contar algo y ese algo lo divides en partes, entonces el total es la suma de esas partes. Eso es lo que nos dice el principio de la suma. Es bastante obvio, ¿no? Tiene sentido. Si quiero contar algo, lo divido en partes y sumo lo que hay en cada parte y eso sería el total. Así es como contamos, ¿no? O sea, si quiero contar, no sé, tengo un colegio de nivel secundario, por ejemplo, que tiene 5 grados y quiero saber cuántos hay en total, sumo cuántos hay en primero, cuántos hay en segundo, así hasta quinto, ese sería el total. Desde el punto de vista matemático, hay que tener cuidado cuando hagamos esto y hay que asegurar de que esas partes que estoy contando sean disjuntas, lo que en matemáticas se conoce como disjuntas, o sea que no tienen cosas en común. ¿Por qué? ¿No? Porque si hubiera algunas cosas en común, lo que estaría sucediendo es que estaría repitiendo el conteo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero contar, hay 3 objetos que yo quiero contar, y yo digo, acá hay 2, y acá también hay 2, entonces en total hay 4. Eso no es cierto, ¿no? En total no hay 4, en total hay 3. ¿Cuál es el problema? Que hay un objeto que lo he contado 2 veces. Así que sí podría ser, por ejemplo, acá hay 2 y acá hay 1. 2 más 1, 3. Eso es lo que me dice el principio de la suma. Puedo dividir en partes siempre y cuando esas partes sean disjuntas. No voy a escribir mucho, ¿no? Ni tampoco presentarles como mucha teoría, como les decía, porque no es tanto el objetivo, ¿ya? Principio del producto. Principio del producto
en realidad es una generalización del principio de la suma. Lo voy a explicar con un ejemplo. Digamos que tengo dos pantalones, ¿no? Pantalón negro y pantalón azul, y tengo tres camisas. Estos son mis pantalones, y tengo acá mis camisas. Digamos que tengo camisa blanca, camisa verde y camisa, a ver, un color, ya, camisa celeste, digamos. Entonces, yo quiero ponerme pantalón y una camisa, ¿no? Entonces, pantalón y camisa es como, se podría decir que es un evento compuesto, porque primero voy a escoger los pantalones y la camisa, o sea, quiero escoger los dos. Entonces, ¿de cuántas formas lo puedo hacer? Puede ser pantalón negro con camisa blanca, con camisa verde, camisa celeste, o el pantalón azul con la camisa blanca, verde o celeste, ¿no? Como pueden ver, son 6. Y el principio del producto se le llama así porque es 2 por 3. ¿Y por qué es 2 por 3? Esencialmente es el principio de la suma, porque como yo quiero escoger un pantalón, ese pantalón puede ser negro o puede ser azul. Es como si fueran dos casos. O es negro o es azul. Si escojo el pantalón negro, tengo 3 opciones. Y si escojo el pantalón azul, también tengo 3 opciones. O sea, es un 3 más 3. Y 3 más 3 es 2 veces 3 y es lo mismo que aparece acá. Entonces, ¿qué es lo que me dice el principio del producto? Que si yo quiero escoger algo en 2 pasos, y el primer paso tengo, digamos, n formas para el primer paso, y tengo m formas para escoger el segundo paso, entonces en total tengo n por m formas, suponiendo que hay una independencia. ¿A qué me refiero que hay una independencia? A veces esto no se menciona. ¿En qué sentido hay una independencia? Que cualquiera de las n formas puede continuar o puede venir a continuación cualquiera de las otras m formas. En ese sentido hay independencia, o sea que escoger una de las n formas no afecta cuando yo voy a escoger las m siguientes formas. Es decir que acá hay independencia porque sin importar si sea a o n, siempre voy a tener 3 formas. Entonces, 2 por 3. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Me están siguiendo? A ver, aún no he preguntado nada. A ver, ¿todo bien hasta acá? Por cierto, aunque ya lo preguntaron hace un rato, me gustaría que me vayan comentando, o coloquen en el chat, me podrían decir, por ejemplo, si están en el colegio, en qué grado están, si son profesores, si son alumnos universitarios y de qué lugar son, ¿no? Por ejemplo, tercera secundaria, Ayacucho, no sé, para ir leyendo mientras voy explicando. Sí, profesor, sería bueno que les indique a qué chat deben escribir, por favor. Ah, cierto, cierto. Muchas gracias. No, a ver, voy a hacer el cambio de nombre mejor. Sí, eso es una muy buena observación. A ver, voy a cambiar el nombre porque como estoy usando dos dispositivos, al que dice Jorge Tipe Chat, por favor, a ese me escriben, ¿ya? Porque hay uno en el cual me están escuchando y estoy compartiendo y hay otro en el que yo veo los comentarios, ¿ok? Así que donde dice Jorge Tipe Chat, ahí me escriben, por favor. Ok. Cajabamba, muy bien, Bianca de Cajabamba, sexto de primaria, La Libertad, Ángel de la Libertad, Jesús de Piura, Sergio del Callao, Ramírez de Cochabamba, Bolivia, Lau que es un estudiante, primera y secundaria, Víctor de Chimbote. Me alegra mucho estar con ustedes en este día. Siempre es bueno tener momentos como este para poder compartir con personas de diversas partes del Perú y de otros países, como veo que también hay. Jacob de Ate en Lima, Alexandra de Lima,
Huaycán, de Leonardo da Vinci. Y así, voy a seguir leyendo después. Ya son de muchos lugares. Ayacucho, San Ramón de Ayacucho, Max. Muy bien. De Sao Paulo, Brasil también. De Colombia, el lago es de Colombia. Muy bien. También hay profesores de Bolivia, mucho gusto estar acá con ustedes. Ya. Voy a seguir leyendo después. Pueden seguir escribiendo. Muy bien. Este es el segundo principio. Este es el segundo principio. Hay otro que voy a hablar también rápidamente, que es el de permutación, que le he llamado permutación simple, quizás no es un nombre tan común, porque hago acá la diferencia que hay otro tipo de permutaciones, ¿no? Hay permutaciones con repetición, hay permutaciones que le llaman circulares también. Pero aquí le voy a llamar permutación simple, que si tengo n objetos, digamos x1, x2, xn, y digamos que quiero ordenarlos en una fila de n lugares, vean que la cantidad de lugares es n también, o sea, tengo acá n lugares. Una permutación consiste en ordenar estos objetos. O sea que lo pueden ver como una forma de ordenar estos objetos en estos n lugares o n casillas. Eso lo voy a llamar, digamos, como permutación simple. Entonces la pregunta es, ¿de cuántas formas se puede ordenar? A ese problema a veces también se le llama simplemente permutación. Entonces, la pregunta común es, ¿cuántas permutaciones de n objetos hay? Y seguro varios saben la respuesta. A ver, ¿me pueden decir cuál es la respuesta? Si tengo estos n objetos. Ajá. Muy bien, la respuesta es n factorial. ¿Sí? N factorial. El número de permutaciones es n factorial. ¿Y qué cosa es n factorial? Es un símbolo matemático que significa el producto de todos los números desde 1 hasta n. ¿Sí? Eso es el n factorial. Muy bien. Y la demostración, de hecho, es bastante sencilla. ¿Por qué? Porque este primer elemento puede ser cualquiera de los n, o sea, tengo n formas para el primero. El segundo puede ser cualquiera de los que quedan. Los que quedan son n-1. El siguiente, n-2, porque voy gastando una opción hasta que al final me quede uno solamente, una opción. Y finalmente lo multiplico porque esas cantidades son independientes entre sí. O sea, si yo digo que tengo n opciones acá, sin importar quién haya elegido para este lugar, el siguiente va a tener n-1 opciones. Entonces voy multiplicando, voy aplicando el principio del producto varias veces. N por n-1, por n-2, así. Y al final me da este producto. Alguien me pregunta, ¿qué cosa significa esto? N factorial significa exactamente este producto, o sea, es una forma de denotar a este producto. O sea, por ejemplo, ¿qué significa 5 factorial? Alguien se está preguntando, ¿qué significa? Pues 5 factorial significa 1 por 2 por 3 por 4 por 5, y si efectúan esa multiplicación es 120. O sea, ¿qué cosa es esta cosa de acá? Es el número 120. Eso es. Sí, espero que esté claro hasta acá. Ah, también hay padres de familia. Muy bien. Ok, a ver, espero que todo esté claro hasta acá, como para continuar. Muy bien. Ah, miren, alguien me pregunta, ¿hasta qué factorial recomiendan memorizarse?
No es necesario memorizarse. A ver, yo creo que de memoria me sé, creo que hasta el 7 factorial nada más. Creo que los demás no me los sé de memoria. No es importante en realidad. La cosa es que sepas qué significa esto y ya luego lo puedas calcular. Muy bien. Y el último, que normalmente cuando se hace este tema de conteo, se suelen hacer en varias clases, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hago clases de este tema, creo que acá hay algunos de mis alumnos o que han sido alumnos míos de repente alguna vez, suelo hacer incluso, por ejemplo, varias clases de principio de producto, porque es un tema, eh, es muy bonito, ¿no? Como hay varios problemas que tienen, que se usan, que se puede usar solamente suma y producto, y no es necesario hacer muchas cosas más para poder resolver problemas interesantes. Tanto así, ¿no? Esto que hay un libro de Emerson Soriano, que lo pueden conseguir con binaria, que se llama Técnicas de conteo, principios básicos. Y en ese libro solamente hay suma y producto. O sea, con estos dos ya se pueden hacer muchos problemas, incluso algunos de ellos que se podría considerar difíciles. Así que les recomiendo ese libro también, si quieren ver más cuestiones de este tema. Les decía que normalmente en una secuencia de clases, ¿no? de conteo, se hace primero los principios básicos, luego se hace permutaciones, permutaciones con combinación, perdón, permutaciones con repetición, y luego se hace combinaciones. Acá voy a, digamos, enunciar de frente a qué me refiero con combinaciones, porque lo voy a usar durante la clase. ¿Qué cosa es una combinación o cuál es el problema típico de combinaciones? Que es este. Si tenemos un conjunto de n elementos, y queremos escoger k de ellos, o sea, quiero escoger k elementos, esto se puede hacer de n en k formas. Ahora, ¿qué cosa es eso? A ver, primero, vamos por partes. Entonces, tengo un conjunto de n elementos. Tengo un conjunto de n elementos. Tengo un conjunto de n elementos. Y yo quiero escoger k de ellos. Por ejemplo, quiero escoger 2, quiero escoger 3. ¿De cuántas formas se puede hacer? Se puede hacer de este símbolo, n en k formas. ¿Pero qué cosa es esto? Es un símbolo. Así como esto de acá significaba algo, era un símbolo que significaba algo, este símbolo significaba esto, pero ahora este símbolo significa otra cosa. Seguro algunos de ustedes ya conocen o saben qué cosa es este símbolo. Es un número que es igual a n factorial dividido por k factorial y multiplicado por n menos k factorial. Eso lo pueden tomar como un teorema, ¿no? Puede ser teorema, que vamos a llamarle teorema de combinaciones. Teorema de combinaciones. O sea, si tengo un conjunto de n elementos y quiero escoger k de ellos, esto se puede hacer de n en k formas. O sea, puedo decir de frente que se puede hacer de este número de formas. Pero a veces es, digamos, trabajoso estar escribiendo o simplificando. Muchas veces se usa simplemente este símbolo, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Yo les planteo un problema, ustedes reconocen qué tipo de problema es y me dicen, por ejemplo, la respuesta es 8 en 5. Lo pueden dejar así, porque 8 en 5 ya saben que es un número que es igual a 8 factorial, 5 factorial por 3 factorial, ¿no? Se puede simplificar y todo y sacar el número, pero en clases, digamos, de este tema lo pueden dejar simplemente así y ya está, ¿no? Porque la cuestión de calcularlo ya no le agrega dificultad al problema, ¿no? Quizás un poquito de tiempo nada más. ¿Ya? Así que eso sería. Muy bien.
Alguien me preguntó el nombre del autor. En binaria tenemos un libro que se llama Técnicas de conteo, creo que se llama. Técnicas de conteo. Y el autor es Emerson Soriano. Y ya les van a hablar de los libros también después. Ya. A ver, entonces, en esta clase voy a asumir esto. ¿Ya? Voy a asumir que ya conocemos ese teorema. Como les decía, normalmente es luego de una secuencia de temas. ¿Sí? Voy a asumir que ya conocemos ese resultado porque lo voy a usar en algunos problemas. ¿Ok? Así que vamos a utilizar ese resultado. Muy bien. Así que vamos a ir trabajando varios problemas. Al final vamos a ver un problema de la ONEM que, bueno, ya lo van a ver. Es un problema de la ONEM que espero llegar al final. Muy bien. Vamos a ver este primer problema. Dice, ¿cuántos números de 5 dígitos cumplen que el producto de sus dígitos es impar? Se sobreentiende que... ¿Qué pasó? A ver, disculpen, ¿me escuchan? Creo que ahora sí, ¿no? Ya. Se sobreentiende que estamos en el sistema decimal. O sea que cuando habla de números de 5 dígitos se sobreentiende que es el sistema decimal, el sistema de base 10. O sea, utilizamos los dígitos del 0 al 9, de 0 al 9, perdón. Entonces, vamos a resolver este problema. Muy bien. A ver, dice, ¿cuántos números de 5 dígitos cumplen que el producto de sus dígitos es impar? ¿Cuántos números de 5 dígitos cumplen que el producto de sus dígitos es impar? Producto es multiplicación, ¿sí? O sea que cuando multiplique los dígitos me da como resultado un número impar. Vamos a resolverlo. A ver, tengo un número de 5 dígitos. Tengo un número de 5 dígitos. Y quiero saber cuántos de ellos cumplen que al multiplicar sus dígitos resulta un número impar. ¿Alguien tiene alguna idea que me pueda compartir por el chat? Hay varios que me están diciendo respuestas, o sea, números. Quizás me podrían dar una idea de cómo obtuvieron esos números. A ver, estoy leyendo los mensajes. Ajá, a ver, hay un comentario de... Perdón, no puedo ver el nombre. Un comentario de Romer. Los dígitos necesariamente deben ser impares. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Sergio dice que se deduce que todas las cifras son impares, exacto. Sí, eso es lo que vamos a aprovechar. Claro, si algún dígito fuera par, ese dígito ya va a tener el factor 2 y por lo tanto cuando se multiplique con los otros sigue teniendo el factor 2 y ya no sería impar. Entonces, la conclusión es que los dígitos son impares. Y al revés,
O sea, mejor dicho, es equivalente a decir que A, B, C, D y E son impares. O sea, la condición del problema de que el producto es impar es equivalente a decir que los 5 dígitos son impares. Es equivalente, ¿sí? En este sentido, ¿no? Como les demostré, ¿no? Si alguno de ellos fuera par, el producto no sería impar. Entonces todos son impares. Y al revés también. Si es que todos son impares, cuando yo multiplique me va a dar un número impar. Por lo tanto, la condición de que el producto es impar la he llevado a una condición mucho más fácil de manejar, que es la condición de que todos los dígitos son impares. Eso es mucho más fácil de contar porque ya hay una independencia. Y es lo que le mencionaba hace un rato con el principio del producto. O sea, yo necesito que el A sea impar, necesito que el B sea impar, C impar, D impar, E impar. Y esas condiciones son independientes entre sí. O sea que si yo escojo un valor impar para A, no hay nada que afecte a los otros. Y debido a esa condición, puedo utilizar el principio del producto. O sea que el A tengo 5 valores. ¿Por qué? Porque los dígitos impares, voy a colocarlo por acá, porque los dígitos impares son 5. 1, 3, 5, 7, 9. O sea que tengo 5 formas de escoger el B, tengo 5 formas de escoger el C y así. Todos tienen 5 formas y finalmente lo multiplico. ¿Por qué lo multiplico? Porque son independientes. O sea que cada uno de ellos tiene 5 formas sin importar lo que escoja para los otros. Es por eso que esa sería la respuesta. La respuesta es 5 a la quinta. Lo podemos dejar así, ya si quieren operarlo, ¿no? Sale 3125, pero lo podemos dejar así. Esa es la respuesta. Muy bien. Vamos al siguiente problema, que es parecido. A ver, léanlo y a ver, me gustaría escuchar sus comentarios. A ver, léanlo con cuidado. Y por cierto, ya estamos cerca de los 200 participantes. Ojalá lleguemos. Bienvenidos a los que se han unido recientemente. A ver, vamos a ver los comentarios. A ver, por ejemplo, alguien me dice la cifra de la izquierda solo puede tomar 4 valores. Eso no es cierto. El primer dígito puede ser cualquiera, de hecho. Por ejemplo, puede ser 1. Por ejemplo, este número cumple la propiedad. Puede ser par también. Por ejemplo, si todos son 8, por ejemplo. 3, 4, 4, 3, 7, ¿no? El primer dígito parece que puede tomar cualquier valor.
Ajá, ya. Víctor Gamboa, sí, está bien tu solución. Ajá. Andrea dice, al menos uno de sus dígitos tiene que ser par. Muy bien, eso es cierto. La cosa ahora es cómo convertir esa condición al conteo. O sea, cómo cuento los números que tienen por lo menos un dígito par. Esa sería la cuestión ahora. Alexandra pregunta si que el resultado es cero, ¿se le cuenta como par? Sí, justamente por eso dice la aclaración. Recuerde que cero es un número par. Así que si te da el número, por ejemplo, 20.000, el producto es par. Así que este habría que contarlo. Muy bien. Vamos a resolverlo. A ver, un ratito, por favor. Ok, vamos a resolverlo. Ya. A ver, vamos a resolverlo. Disculpen que no puedo seguir la respuesta de todos, estoy tratando de hacer eso, pero como son varios mensajes, que somos 194 en la sala. A ver, en realidad este problema se puede resolver con ayuda del problema anterior. Está, digamos que lo he puesto a propósito. En el problema anterior vimos que los números de 5 dígitos que cumplen que el producto de sus dígitos es impar, ya sabemos que es 5 a la quinta. Entonces, podemos utilizar lo que se conoce como una idea de complemento. Esto del complemento no es un teorema, se podría decir, es una técnica, o sea que en realidad no es un resultado matemático, ¿no? Sino es una técnica, un método de resolver, ¿no? O sea que lo que quieres contar, digamos que a veces no se puede contar directamente, o quizás sale en muchos casos, entonces muchas veces ayuda contar lo que te falta, o también lo que se conoce como contar el complemento, o sea, contar lo que no cumple la propiedad que quieres. O sea que sería así. Imagínense que acá, en este conjunto, están todos los números, digamos que aquí están todos los números, digamos que aquí están todos los números de 5 dígitos. Esos números de 5 dígitos los puedo dividir en dos grupos. Los que cumplen que su producto es par, o sea, producto de dígitos es par, producto de dígitos es par, y aquellos que cumplen que el producto de dígitos es impar. Y no hay otra opción, porque si yo multiplico los dígitos, o bien es par o bien es impar, no hay de otra. En este problema 2, me están pidiendo esto, o sea, me están diciendo, ¿cuántos hay acá? Eso es lo que me está diciendo el problema. ¿Cuántos hay acá? Esto me está preguntando. Pero por el problema anterior, sabemos que en el otro grupo hay 5 a la quinta. O sea que acá hay 5 a la quinta. Así que ¿cuántos hay acá? Sería el total menos 5 a la quinta. Sería el total menos 5 a la quinta. Esa sería nuestra respuesta. Pero ¿cuál es el total? El total sería
¿cuántos números de 5 dígitos hay en total? ¿Cuántos números de 5 dígitos hay en total? A ver, ¿quién me dice? Por ahí ya vi, ya hay varias respuestas por ahí. 90.000, ¿cierto? 90.000, ¿sí? ¿Cuántos números de 5 dígitos hay en total? 90.000. Lo cual también se puede contar, es fácil, porque si tengo A, B, C, D, E, quiero contar cuántos números de esa forma hay. El primero tiene 9 formas, porque no puede ser 0, ¿sí? No puede ser 0, puede ser del 1 al 9. Él tiene 10 formas, 10 formas, 10 formas y 10 formas. En total, 90.000. 90.000. Entonces el total sería 90.000 menos 5 a la quinta. Esa sería la respuesta. No lo podemos dejar así, o seguro alguien lo va a hacer ahora, lo puede calcular. ¿Sí? Eso sería la respuesta. Esa sería la respuesta. ¿Cuánto sale? Ya. Muy bien. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Cuánto es? 8, 6, 3, 7, 5. 8, 7, 5, ¿no? Ya. 8, 6, 8, 7, 5. Muy bien. Vamos con el siguiente problema. Este es un problema bastante clásico de conteo. ¿Cuántos subconjuntos tiene en total un conjunto de n elementos? Eso también es una pregunta clásica y es bueno conocerla, ¿no? Conocer no solamente el resultado, ¿no? O sea, saber la respuesta, sino también saber cómo demostrarla. A ver, ¿alguno de ustedes ha visto o conoce la demostración de este teorema, ¿no? Es un teorema, ¿no? Un conjunto de n elementos tiene 2 a la n subconjuntos. ¿Alguien sabe? O sea, no que me diga la demostración, ¿no? A ver, me puede decir, sale con tal cosa, a ver, o qué demostración conocen, o qué se les ocurre. ¿Cómo demostrar eso? Ajá. ¿Alguien dice con inducción? Ajá. Suma de combinaciones también. Eso es algo que pensé que alguien me iba a decir eso. Suma de combinatorias. El problema de la suma de combinaciones o de números combinatorios es cómo demuestras que esa suma de combinaciones es 2 a la n. O sea, es como tienes que agregarle un paso más, ¿sí? Que, como también alguien más está comentando, se puede hacer con binomio Newton. Y eso suele ser la demostración clásica en realidad. Digo clásica porque es la que he visto más veces. O sea, cuando lo he visto, al menos en Perú, no sé cómo será en otros países, pero lo he visto mucho en libros en el Perú, de hacerlo con binomio Newton. Pero en realidad es mucho, o sea, sale 2 a la n, por si acaso, la respuesta es 2 a la n. Lo que estoy diciendo es que algunos lo hacen así, ¿no? Lo llevan a suma de combinaciones y luego dicen que esto es igual a 2 a la n por el binomio Newton, que es una fórmula algebraica. Creo que esa es la forma más común de resolverlo, pero como les decía, es como que irse bastante más allá por un resultado que es bastante sencillo. Miren la respuesta, ¿no? La respuesta es 2 a la n, ¿no? No se ve
como que hay muchas cosas escondidas acá en 2 a la n. Y lo que quiero explicarles es que en realidad es así, es sencillo de explicar. A ver, digamos que el conjunto es x1. Vamos a colocarle números, creo que no hay problema en suponer que el conjunto es del 1 al n. Digamos que el conjunto es del 1 al n y yo quiero determinar cuántos subconjuntos tiene. Obviamente lo que estoy haciendo para este conjunto, si le cambio de nombre a los elementos, sigue siendo la misma solución. O sea, le puedo colocar nombres, no sé, o que este sea x1, x2, o que este es a, b, c, ¿no? Son nombres nada más. Muy bien, entonces vamos a resolverlo. Es así. Yo diría que algo muy importante en los problemas, que a veces no se toma mucha atención, y es una de las cosas que quiero mostrarle en esta clase, también como un mensaje para los profesores que están en esta clase, es que a veces no nos fijamos mucho en qué cosa estoy contando. A veces es común que cuando uno tenga un problema de conteo, como les decía al inicio, ¿no? Los que estuvieron al inicio de la clase, bueno, del taller, es que muchas veces estamos pensando en que cada problema de conteo debe ser de una fórmula, ¿no? O sea, esto de tal fórmula, este problema de tal fórmula, ¿no? O sea, es como que tratan de encasillar. Y algo muy importante en los problemas de matemática es, antes de irme a resolver, ¿no? O sea, ir a resolver el problema y ver qué hago, qué empleo, qué método, es entender qué cosa es lo que me habla el problema. Por ejemplo, en este caso es un problema de conteo, ya, es un problema de conteo. Pero ¿qué cosa estoy contando? Estoy contando subconjuntos. ¿Y qué cosa es un subconjunto? La definición de subconjunto o de conjunto dentro de otro es que debe tener los elementos, o sea, los elementos del subconjunto deben ser elementos de él. Es decir, el subconjunto lo que hace es escoge alguno, ninguno o todos los elementos de este conjunto. Por ejemplo, un subconjunto es 2, 5, por ejemplo. Otro subconjunto podría ser el conjunto 2, 3. Puede ser el conjunto formado por 1, n-1 y n, por ejemplo. O sea, ¿qué cosa es el subconjunto? El subconjunto tiene algunos elementos, pero que esos elementos deben ser ellos. Es decir, dicho de otra forma, lo que tengo que hacer es decidir si es que estos elementos van o no van a estar en ese subconjunto. O sea que si yo tengo el subconjunto, tengo que ver el 1 y decidir si es que ese 1 va a estar o no va a estar en el subconjunto. Es decir, tengo dos opciones para el 1, que sea parte del subconjunto o que no sea parte del subconjunto. Análogamente el 2 puede ser parte del conjunto o que no sea parte, que el 3 sea parte o que no sea parte, y así sucesivamente con cada uno de los otros. Tengo dos opciones con cada elemento. Puede ser que esté en el conjunto, que sea un elemento del conjunto o que no lo sea. Y estas elecciones que estoy haciendo para cada elemento son independientes entre sí. ¿De acuerdo? Son independientes. ¿Por qué son independientes? Porque no afectan. O sea, si yo voy a escoger que el 1 esté o que no esté en el subconjunto, no afecta a que el elemento 2 esté o que no esté en el subconjunto. Entonces, cada elemento tiene dos opciones, que esté en el subconjunto o que no lo esté. Es por eso que tenemos dos opciones, dos opciones, dos opciones, dos opciones, y en total tengo 2 a la n porque lo multiplico. ¿Y por qué lo puedo multiplicar? Porque las elecciones son independientes. Eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ah, hay una mano levantada, pero ¿deseas hablar o escribir? No, no sé si le pueden dar acceso al audio, Katy.
Y ya no está la mano levantada. Ah, Ángelo, ¿deseas hablar? No, me ganó la ¿No? mano. Ah, ya, ya, ya. Está bien, está bien. Ya. A ver, alguien me está preguntando que explique de nuevo. Sí, puedo explicar de nuevo o dar un ejemplo en concreto para que vean a qué me refiero con esto. Miren. A ver, digamos que sea 1, 2, el conjunto 1, 2. Ya. Lo que estoy diciendo es que cada uno de los elementos tengo dos opciones. Y de esa forma se generan 4 posibilidades. ¿Cuáles son las 4? Miren. La primera es que sea así. La segunda, que sea así. La tercera, que sea así. Y la cuarta, que sea así. Ahí están las 4 posibilidades. 2 por 2, aquí están las 4. Y cada una me va a generar un subconjunto. Por ejemplo, ¿qué significa estos dos checks? Significa que el 1 y el 2 van a estar. Entonces estamos hablando del conjunto 1, 2. ¿Qué significa esto? Que el 1 va a estar y que el 2 no. Así que estamos hablando del conjunto unitario 1. Esto de acá, que el 1 no está y que el 2 sí está, sería el subconjunto 2. Y en estos dos significa que ninguno está. ¿Qué conjunto es o qué subconjunto es si es que ninguno de los elementos está? El vacío, muy bien. Ahí están los 4 subconjuntos. No sé si quedó un poco más claro con los ejemplos. O sea, cada elección del check o del aspa genera un subconjunto, que en este ejemplo serían los 4. No se elimina ninguno, alguien, ahora alcancé a leer eso. Estoy considerando todos, incluso el vacío. El vacío es un subconjunto también. Se considera el vacío. Muy bien. Bueno, alguien me pregunta en los subconjuntos propios. Propio es todos los conjuntos menos el mismo, menos el mismo. O sea que los subconjuntos propios de él serían estos. Pero no tiene nada que ver con él, con este problema. No hago diferencia entre si el subconjunto es propio o no. Nulo vacío, bueno, yo prefiero llamarle vacío, creo que algunos le llaman nulo, pero sí es lo mismo. Sí, se entiende que es lo mismo. Vamos a este siguiente problema, que seguro varios ya saben cómo resolverlo o han visto de repente este problema antes. Acá hay varias cosas que quiero comentar con respecto a este problema. Primero, y eso también, a ver, los profesores atentos, sobre todo los profesores, a ver si se dan cuenta. Este tipo de preguntas son bastante comunes y de hecho lo he puesto a propósito. En realidad, ese enunciado no me parece muy bueno. No sé si ¿por qué creen cómo mejorarían ese enunciado? Es la forma clásica de preguntar de ese tipo de problemas. Sí reconocen, ¿no?, que es bastante común preguntar así, ¿no? Les dan esa figura y le dicen, ¿cuántos segmentos hay? ¿Sí? ¿Cuántos segmentos hay? Y ya, y bueno, a resolverlo, ¿no? Incluso hay fórmulas, ¿no? A veces dan las fórmulas, ¿no?
Primero me gustaría concentrarme en la forma de la pregunta. En realidad la pregunta yo creo que no está bien. O sea, el enunciado no es muy preciso. En realidad, yo diría que hay infinitos segmentos. O sea, hay un segmento por acá, hay un segmento, a ver, voy a agrandar la figura, ¿no? O sea, hay un segmento por acá, hay un segmento por acá, en realidad hay infinitos segmentos. Hay infinitos segmentos. Podría ser, por ejemplo, una pregunta, ¿cuántos segmentos tienen sus extremos en los puntos marcados? Algo así. O utilizando los puntos como extremos, ¿cuántos segmentos hay? ¿No? Algo así. Se podría mejorar. Podría ser, por ejemplo, a ver, vamos a escribir, ¿no? ¿Cuántos segmentos tienen sus extremos en los puntos marcados? En los puntos marcados. Algo así. ¿O cuántos segmentos tienen sus extremos en los puntos marcados? Algo así. Ya. Como les decía, acá hay varias cosas que quiero comentar de este problema. Y a ver, espero que me sigan la idea. Miren. Este problema es bastante común, quizás bastante popularizado por problemas de exámenes de admisión, digamos, ¿no? Entonces, yo he visto a ver, alguien me está preguntando qué tipo de pizarra estoy usando. Eso fue lo que me distrajo un poco. Estoy utilizando una tablet. O sea, mis diapositivas, bueno, son diapositivas que hice en látex. Digamos que esa no es la parte muy importante, pero lo que hago es, las diapositivas lo pongo en la tablet, digamos, y escribo sobre las diapositivas. Es eso. Ya, a ver. Ya, ahora sí, a ver, ya, me perdí un poquito, disculpen. Ya, la pregunta que le decía es esta, ¿no? Oh, perdón. La forma en que se resuelve eso, yo estuve pensando, creo que las formas más comunes son estas. Incluso algunos profesores lo enseñan así, ¿no? Dicen, por ejemplo, si enumeras, ¿no? 1, 2, 3, así hasta n, y el número de segmentos te dicen que es n por n más 1 sobre 2. A ver, ¿quiénes confirman que, o si alguna vez le han enseñado algo así? ¿No? Vas contando los segmentos, 1, 2, 3 hasta n, y te dicen la fórmula, ¿no? La fórmula es n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más le han enseñado de esa forma? ¿Sí? ¿O reconoce ese tipo de fórmula? Vean que ahorita no estoy muy interesado por la respuesta, ¿no? Sino quiero ver formas de resolver ese problema. ¿Sí? Una forma es esa, ¿no? Te dicen, enumera los segmentos, 1, 2, 3 hasta n, y la fórmula es n por n más 1 sobre 2. Ya. Esa es una forma. Hay otra forma que es así. Te dicen, ¿no? Coloca los números y te dicen, ¿no? La cantidad de segmentos es sumando esos numeritos, 1 más 2 más 3 hasta n. Algunos les han enseñado de esa forma, o sea, te dicen, coloca los numeritos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y los sumas.
1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, ¿no? 1 más 2, 6, 10, 15, 21. Sale 21, ¿sí? Ya, ahí van dos formas, ¿sí? Ahí van dos formas. Pero vean que hasta ahora, esas dos formas, no estoy explicando por qué sale eso. ¿De acuerdo? No estoy explicando por qué sale eso. Estoy usando una fórmula, ¿no? Es como decir, el profesor o alguien me enseñó y esta es la fórmula, ¿sí? Esa es la fórmula. Aún todavía no es una demostración, ¿sí? Es solamente estoy dando la respuesta. Ahora sí voy a mencionar algunas formas donde sí se demuestran. Y también es cierto, a veces cuando enseñan este tema, sí dan la demostración. Solo que ahora quiero fijarme justamente en ver cómo resolver este problema. Ya. Ahora quiero mostrarles, esto se podría ver como un primer nivel, ¿no? O sea, una primera forma de ver ese problema, ¿no? Que te digan la fórmula y ya. Lo malo es que ahí no te están explicando cómo sale. Y lo malo de esto, porque sí tiene algo de malo, yo creo que tiene algo de malo, a pesar de que no lo mencionan mucho, es que te tienes que aprender varias fórmulas, ¿no? Así como te dan una formulita para este problema, te dan una fórmula para tableros, te dan una fórmula para triángulos, y como que se vuelve un asunto de memorizar fórmulas, ¿no? Y creo que la matemática es mucho más que eso, ¿no? Mucho más que aprender fórmulas simplemente. Ahora, ya viendo la demostración, se puede hacer algo así, ¿bien? Puedo contar, por ejemplo, desde este punto, puedo ir a este otro, ahí van 2, 3, así, hasta que llegue en total a n, ¿no? 1, 2, 3, hasta n en total. Ahí van n, ¿sí? Luego, los que empiezan acá y que no he contado antes, que sería este, ¿no? 1, 2, 3, así hasta el final, que son n-1. Y así sumando n-2, así, hasta llegar a 1, que es el final. Ya. Y por lo tanto el total es la suma, ¿no? Y esa suma es 1 más 2 más 3 hasta n. Estoy demostrando que es eso. Y eso también es conocido que es n por n más 1 sobre 2. Ya. Esa es otra forma. Hay otra manera que es así. Digamos, esta se podría decir que es un conteo por el punto inicial. Vamos a llamar por el punto inicial. Conteo por el punto inicial. También se puede hacer un conteo por tamaño. ¿A qué me refiero conteo por tamaño? Primero cuento los segmentos de tamaño 1, o sea, los que están formados por una parte. 1, 2, 3, en total son n. Luego los de tamaño 2, miren, tamaño 2 son 1, 2, 3 y así. Pero los de tamaño 2 voy a llegar hasta acá. Y se puede contar, de hecho no es muy difícil, porque puede empezar acá o puede empezar hasta acá. Son n-1 en total. Luego los de tamaño 3 son n-3, y así hasta el final que cuento los de tamaño n, que es solo 1, y me da la misma fórmula, y esta sumatoria es conocido que es n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Reconocen hasta ahí, digamos, formas comunes de resolver este problema? Muy bien, ya. Y, por supuesto, quiero mostrarles otra forma. Miren. Y es el motivo por el cual escogí este problema, porque al menos es una forma de resolverlo que no he visto mucho que expliquen de esta manera. No he visto que expliquen mucho de esta manera. Perdón, no lo pude copiar.
Bueno, vamos a dibujarlo de nuevo. Ya. La figura eran 7 puntos, ¿sí? Y la pregunta era cuántos segmentos tienen como extremos a esos puntos. Entonces me voy a fijar en la forma correcta de preguntar. La pregunta es, y atiendan a esto, miren, la pregunta es, ¿cuántos segmentos tienen como extremos a esos puntos? Miren, tenía en un segmento, tenía 7 puntos, que son estos. Una manera correcta de enunciar sería preguntarme por cuántos segmentos tienen sus extremos entre esos puntos. Y esa forma correcta, digamos, o no sé, correcta diría yo, de enunciar este problema, me puede dar una solución directa. Porque si yo quiero escoger un segmento cuyos extremos sean esos puntos, lo que tengo que hacer es, de esos 7 puntos, tengo que escoger 2. ¿Por qué tengo que coger 2? Porque esos 2 puntos que yo escoja van a ser los extremos del segmento. O sea, el problema es equivalente a decir que tengo 7 puntos y de esos 7 puntos yo quiero escoger 2. Y eso es justamente el problema de combinaciones. 7 en 2. Porque de los 7 puntos quiero escoger 2. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, o lo repito. A ver, me confirman si quedó claro. Vean, yo quiero contar segmentos. Los segmentos tienen extremos. Un extremo, primer extremo, segundo extremo, o si quieren extremo izquierdo, extremo derecho. Debo escoger 2. Entonces, de los 7 puntos que me dan, yo tengo que escoger 2. Y eso es el principio que les dije al inicio. Si tengo un conjunto de n elementos y yo quiero escoger k de ellos, esto se puede hacer de este numerito de formas, n en k, combinaciones de n en k. O sea que si yo tengo 7 puntos, como están viendo acá, y yo quiero escoger 2 de ellos, el número de formas es combinatoria de 7 en 2. Y esa es la respuesta al problema. Vean que no tengo que hacer una sumatoria, no tengo que dividir en casos, simplemente estoy usando directamente el enunciado correcto. El enunciado correcto es que yo quiero escoger 2 extremos. ¿De cuántas formas puede coger esos 2 extremos? Combinaciones de 7 en 2. Y ya al final ya lo puedo calcular, ¿no? Esto es 7 factorial entre 2 factorial por 5 factorial. Se simplifica acá, 5 factorial con él, y les va a dar 6 por 7 sobre 2, que es 21. O en general, si tuviera n puntos, si tuviera, perdón, n partes, ¿no? 1, 2 hasta n, la cantidad total de puntos sería n más 1, ¿no? Porque si son n partes, son n más 1 puntos. N más 1 en 2 es n más 1 al simplificar por n sobre 2. Y es la misma fórmula que nos había salido. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Muy bien. Vean cómo de un problema sencillo, no un problema, no sencillo, de un problema conocido, que a veces no nos dicen la demostración o no nos explican bien la demostración, hay una demostración interesante con uno de los principios de conteo. Albert, ¿cuál primera forma? ¿Esto de acá te refieres? Es que estas no eran formas de demostración, estas solamente te daban la respuesta. Es la forma que muchas veces, incluso está en los libros, ¿no? Que te dicen simplemente, pon los numeritos y la respuesta es tanto. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá entonces? Ahora,
quiero que ahora bueno, sirve o no sirve, en realidad como demostración no cuenta. Para resolverlo, sí, ¿no? Si quieres obtener la respuesta, te sirve, eh, vas a obtener la respuesta correcta, está bien, pero lo malo es que no estás entendiendo por qué sale eso. Y entendiendo bien, incluso puedes llegar a ser problemas de otro tipo, quizás más complicados, como por ejemplo este, que es lo que quiero resolver. Miren, este también es un problema clásico, pero me gustaría que lo piensen de la forma en que lo hemos hecho acá. La pregunta en este problema es, ¿cuántos cuadriláteros hay en total? Acá sí no hay, digamos, riesgo a confusión, ¿no? O sea, no puedo armar un cuadrilátero así, ¿no? Lo que, obviamente, un cuadrilátero tiene lados, ¿no? O sea, este, por ejemplo, es un cuadrilátero, este es otro cuadrilátero y así. Yo sé que acá también hay fórmulas, te dicen, pones los numeritos, lo multiplicas, pero ¿por qué los multiplicas? ¿Por qué pones esos numeritos? Por eso me gustaría que piensen en cómo resolver este problema siguiendo las ideas que les he dicho, o sea, que sea una demostración. De hecho, no me importa mucho la respuesta, sino cómo lo resuelven. A ver, si se animan, pueden colocarlo en el chat. Claro, la idea es justamente lo que he dicho, similar al problema anterior, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? A ver, ¿cómo cuento los cuadriláteros? A ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Sí, hay una forma de decir por tamaños, pero los tamaños son muchos en este caso. Ya no sirven los tamaños, o mejor dicho, sirven, pero serían muchos casos, porque hay tamaños 1 por 2, hay 1 por 3, 1 por 4, 4 por 1. Hay tamaño, por ejemplo, 6 por 1, pero no hay tamaño 1 por 6, ¿no? O sea, quizás te vas a hacer unos 20 casos, algo así. Se puede hacer así. A ver, mira, la idea es utilizar, como les dije, ir al fondo del problema. Yo quiero contar cuadriláteros. Ya. Esos cuadriláteros van a tener 4 lados. ¿Sí? Tienen 4 lados. Tienen 2 lados verticales y 2 lados horizontales. Y esos lados horizontales y verticales deben estar dentro de la cuadrícula. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a tener un lado horizontal izquierdo, que sería este, que lo voy a llamar de rojo, y este también, un lado, perdón, vertical, que lo voy a llamar de rojo también. Entonces, ¿qué está sucediendo? Yo estoy escogiendo el lado izquierdo y el lado derecho del cuadrilátero. Entonces, lo que estoy haciendo es escoger, miren este punto rojo y este punto rojo. Voy a marcar los otros puntos, que son a donde puede llegar el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, ¿qué está sucediendo? De esos 7 puntos que están abajo, 2 los voy a escoger para que sean el lado izquierdo y el lado derecho. O sea que tengo 7 en 2. De los 7 puntos voy a escoger 2. Sería 7 en 2 formas de escoger lado izquierdo y lado derecho.
¿Hasta ahí está bien? 7 en 2 formas de escoger el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Qué cosa es 7 en 2? Es justo como lo vimos acá, ¿no? 7 en 2 es 21. 7 en 2 es 21. O sea, tengo 21 formas de escoger el lado izquierdo y el lado derecho. También puedo hacer para el lado de arriba, este, y el lado de abajo. Y también puedo marcar los puntos a donde llegan. 3, 4, 5. Podría llegar acá también. A ver, lo pinto de 2 colores este punto, no hay problema. A ver, alguien me pregunta, ¿que vuelvo a explicar el 7 en 2? Estoy tomando el lado izquierdo y lado derecho del cuadrilátero. ¿A dónde pueden llegar? A estos 7 puntos. 4, 5, 6, 7. De esos 7 escojo 2. Por ejemplo, si escojo estos 2, tengo estos 2 lados. Si escojo estos 2, tengo estos 2 lados. O sea, escogiendo 2 de esos puntos, voy a poder escoger el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, repito, tengo 21 formas de escoger el lado izquierdo y el lado derecho. Y acá tengo 6 puntos. Entonces, tengo 6 en 2 formas de escoger el lado superior y el lado inferior. Lado superior y lado inferior. O sea que de los 6, escojo 2. Combinaciones de 6 en 2. Es por eso que en total, miren, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escoger lado izquierdo y lado derecho. Eso es de 7 en 2 formas. Luego tengo que escoger lado superior y lado inferior. Eso se puede hacer de 6 en 2 formas. ¿Pero por qué multiplico? Porque hay independencia. Eso es algo que les mencioné al inicio. Puedo multiplicar cuando hay una independencia. ¿Cuál es la independencia? Que si yo escojo el lado izquierdo y el lado derecho, el lado superior e inferior pueden ser cualquiera de los otros. No hay diferencia. Puede ser cualquiera. A ver, explico de nuevo por qué da 7 en 2. Lo que estoy haciendo es tomar el lado, o sea, tengo el cuadrilátero que quiero contar. Ese cuadrilátero tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Esos lados izquierdo y derecho tengo 7 opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El lado izquierdo y el lado derecho pueden llegar a cualquiera de esos 7 puntos. Es por eso que de los 7 puntos escojo 2. Combinatoria de 7 en 2. De los 7 escojo 2. Es por eso que es 7 en 2. Y esa sería la respuesta. 21 por 15. Esa es la respuesta. ¿Sí? Y acá también les estoy explicando un asunto que a veces no se explica. No se explica mucho. En realidad, este problema es aplicar 2 veces el problema anterior. Es lo mismo esencialmente. Porque tengo que coger borde izquierdo y borde derecho. Es como si estuviera escogiendo un segmento de abajo y un segmento de la izquierda. De hecho, es lo mismo. Cada cuadrilátero le corresponde un segmento y acá también un segmento, como si fuera su sombra, digamos. Entonces, tengo, digamos, sombra inferior y sombra izquierda. La sombra inferior sería como contar con un segmento de acá. Y ese problema ya sabemos cómo se resuelve. Y esta sombra izquierda o proyección también es como escoger un segmento de esta parte, que también es un problema que ya hemos resuelto. A ver, algunos me están diciendo vuelvo a explicar. A ver, como ya voy explicando 2 veces, si me dicen en qué no se entendió, podría intentar de explicarlo de otra manera. A ver, si me dicen algo que no se haya entendido o más específico para poder explicarlo. Si te refieres a la respuesta, cómo salió la respuesta, esto viene de qué cosa es ese número. 7 en 2, 7 en 2, ¿qué cosa significa 7 en 2? Es un símbolo 7 en 2. ¿Qué cosa? Aquí está la fórmula. 7 en 2 es 7 factorial, 2 factorial por 5 factorial. Si operas todo esto, te da 21. Como dije hace un rato, no me importan mucho las respuestas exactas,
Si es que lo dejo con factoriales, lo dejo con combinaciones, al final ya lo puedes calcular. No sé si esa era la duda. ¿Por qué sale 21? Porque en realidad acá hay unos factoriales que al calcularlos sale eso. ¿Sí? Muy bien. Esa es la respuesta. Ahora, si quieren, algunos están interesados por la respuesta, ¿no? 21 por 15 sale. Esa es la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Vamos a un problema más, que también, digamos, voy a usar una idea similar, yendo un poco al límite con esta idea de usar las combinaciones. Bueno, no exactamente combinaciones, sino contar mejor dicho, hacer una demostración correcta de lo que planteemos, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. Alguien me dice, ¿en conteo de triángulos es similar? Pues depende del problema, que te piden contar exactamente, pero se puede aplicar algo similar también, de hecho. O sea, si tienes algo así y quieres contar cuántos triángulos, es lo mismo, es como que tienes que escoger un segmento de la base para definir el triángulo, entonces esencialmente es el mismo problema. Vamos con este problema que dice, a ver, en la siguiente figura cada cuadradito tiene área 1, o sea que todos estos son de área 1. ¿Cuántos cuadriláteros en total tienen la propiedad que su área es impar? Quizás este problema ya no es tan común, ¿sí? Quizás ya no es tan común, pero se puede resolver con ideas similares a las que hemos hecho. Área impar, por ejemplo, este sería uno de los cuadriláteros que tengo que contar. Este también, 3 por 5, o 7 por 1, y así. Alguien me dice, ¿lo cuento por complemento? Bueno, lo malo es que no hemos contado el complemento aún. No estamos en las condiciones del primer y el segundo problema. Si yo quiero contar por complemento, necesito los que tienen área par, ¿no? ¿Cómo cuento los de área par? Sería un problema similar de repente. A ver, ¿alguna idea de cómo puedo contar los cuadriláteros que tengan área impar? Este, por ejemplo. Este también. Al parecer hay muchos, ¿no? Claro. Me dicen que los lados son impares, sí. Pero ¿cómo cuento? ¿Cuántos hay en total? A ver, vamos a, ya para terminar. Miren, si quiero que el cuadrilátero tenga área impar, los dos lados deben ser impares. ¿Ya? Así que tengo que escoger la proyección, por acá, digamos, un segmento que tenga longitud impar, o sea, que esté formado por un número impar de cuadraditos, en los dos lados. O sea, por ejemplo, acá y acá. Así que el problema se convierte en contar cuántos segmentos están formados por un número, tienen longitud impar. Por ejemplo, este, 3, 5, 7. En realidad no es muy difícil de hacer. Pueden contar los de tamaño 1, miren, hay 7, los de tamaño 3, 1, 2, 3, y así ir contando, ¿no? Los de tamaño 5,
y finalmente lo de tamaño 7. No es muy difícil en realidad. Y lo que hacen para un lado, le sale una respuesta, en el otro lado va a ser la misma respuesta porque es un cuadrado, multiplican los dos y esa sería la respuesta. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Pero me gustaría mostrarles una solución diferente. Miren. Como quiero que esto sea impar, ¿ya? Quiero que sea impar. Vamos a usar algo que en Olimpiadas muchas veces ayuda, que se llama la paridad, ¿no? O colorear según la paridad. Miren, voy a pintar este de azul, rojo. Voy a pintar así intercalado. Miren, voy a pintar con azul y rojo de manera intercalada. ¿Sí? Y miren qué va a pasar. Cuando yo cuento de manera intercalada, o mejor dicho, pinto de manera intercalada, ¿qué va a pasar con el lado izquierdo y el lado derecho? ¿Se dan cuenta qué pasa con el lado izquierdo y el lado derecho? Ese es un ejemplo, ¿no? Vamos a pintarlo por acá también, a ver, para que se vea. Vamos a pintar de manera intercalada. Vamos a pintar de manera intercalada. Miren, el lado superior y el lado inferior, azul y rojo. Lado izquierdo, lado derecho, azul y rojo. Van a ser siempre de diferente color. Y de hecho eso no es coincidencia porque la longitud va a ser impar. O sea, si yo estoy en un rojo y la longitud es impar, voy a terminar en un azul. Si estoy en un azul y la longitud es impar, voy a terminar en un rojo. Entonces, lado izquierdo y lado derecho van a estar en puntos de diferente color. O sea, siempre va a ser un rojo y un azul. Rojo y azul. Siempre va a ser rojo y azul. Acá voy a colocar, miren, otro ejemplo. Miren este rectángulo, que es uno de los que tengo que contar. Miren, lado superior, lado inferior, azul y rojo. Lado izquierdo, lado derecho, azul y rojo. Así que siempre van a llegar a puntos de diferente color. Entonces, miren, de estos puntos, si yo quiero escoger lado izquierdo y lado derecho, debe ser un rojo y un azul. Ahora, ¿cuántos rojos hay? 4. ¿Cuántos azules hay? 4. Entonces el total sería 4 por 4. O sea, si yo quiero escoger el lado izquierdo y el lado derecho, es 4 por 4. ¿Se entendió? 4 por 4. Cualquiera de los 4 azules con cualquiera de los 4 rojos. Y si quiero contar acá también, lado superior y lado inferior, también 4 rojos y 4 azules. Tengo 4 por 4. Entonces tengo 16 formas de escoger el lado izquierdo y el lado derecho, y 16 formas de escoger el lado superior y el lado inferior. En total, serían 16 por 16. Esa es la respuesta. ¿Se entendió? A ver, me dicen. ¿Sí? ¿Todo bien? 16 por 16. Si lo hacen de otra forma, van a llegar a lo mismo. Quizás para este problema, haciendo por caso lo pueden hacer, miren. De tamaño 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De tamaño 3, iban 7. 8, 9, 10, 11, 12. De tamaño 5, 13, 14, 15. De tamaño 7, 1, 16. También lo pudieron haber contado así. 16 formas. Los de tamaño 1, los de tamaño 3, los de tamaño 5, los de tamaño 7. 16. 16 por 16 llegan a lo mismo. Pero si hubiese sido el tablero más grande, hacer todos los casitos hubiese involucrado un poco más de trabajo. Pero también se puede hacer así. Ah, buena pregunta. Alguien me dice si se puede hacer eso para contar cuadrados. En realidad, ya no funcionaría algo así.
porque para contar cuadrados hay una dependencia. Si tú escoges por acá lado izquierdo y lado derecho que están a distancia 3, en el otro lado también deberías escoger a distancia 3. Así que ahí ya ya está haciendo que dependa. En cambio acá no, acá hay libertad. No funciona lo mismo para cuadrados. Sí, este problema vino uno parecido, no recuerdo si lo mismo o alguna variante, no recuerdo bien, pero sí, en el concurso binaria vino, en el CMB, concurso matemática binaria, vino un problema parecido, no sé si el año pasado o hace 2 años, creo. Muy bien. Como ven, todos los problemas que hemos hecho hoy, mi intención ha sido mostrarles la demostración, lo cual es muy importante en las Olimpiadas y en general en la matemática en general, ¿no? No solamente que se queden con las fórmulas, ¿no? Sino que vean cómo explicar estos problemas y que no solamente se queden con la respuesta, ¿no? Porque, como les decía, lo que es bastante común es tener un problema y encasillarlo, ¿no? Este problema sale con esto, ¿no? Con tal fórmula, y en realidad no siempre es así. ¿Ya? Muy bien. Hay un último problema, ya no lo voy a resolver, sino quería dejarles como un reto. Es un problema de la UNEM del 2021. Este es un problema de la UNEM 2021, que es muy interesante. Nos piden contar cantidad de hexágonos. Miren, dice, se tiene esta cuadrícula, determine cuántos hexágonos cumplen que sus 6 lados están incluidos en la línea de esa cuadrícula. Este es un ejemplo de un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le piden cuántos hexágonos hay en total. Este es un problema muy interesante que les dejo como un reto. Igual los que tienen o desean ver después la solución está en uno de los libros de la UNEM, en la UNEM 2021. Si por ahí tienen el libro. Pero les dejo como un reto y lo pueden hacer. Si han entendido esta clase, yo creo que lo van a poder resolver. ¿Ya? Muy bien, eso ha sido la clase de hoy. Espero que les haya parecido interesante. A pesar de que hayan visto de repente este tema o quizás siendo profesores también, ¿por qué no? Espero que hayan visto algunas formas nuevas de explicar este tema. También quería mencionar algo, también algo rápido que justo lo tenía apuntado acá. Tengo un canal de YouTube que me pueden seguir. He puesto varios videos relacionados con competencias, con olimpiadas. Ahora regreso, lo que me están preguntando. Así que vayan a YouTube, coloquen Matemática con Jorge Tipe. Les pido que, si les gustan los videos, que le den like, que se suscriban a mi canal. Por cierto, este video lo voy a subir a mi canal también, ¿sí? Lo voy a subir en estos días. Ahí también lo van a poder ver, si es que entraron tarde quizás. Y creo que también va a estar en el canal de Binaria, canal de YouTube de Binaria. También les recomiendo el blog de la UNEM. Es un blog, una página web que yo he creado, que es onemperú.wordpress.com, donde pueden ver problemas de la UNEM anteriores. Y también pueden ver, he estado subiendo en los últimos meses, he puesto problemas de otras competencias como la American Mathematics Competition, de la IMC, la International Mathematics Competition también. He subido varias pruebas últimamente. Y también en la página web de Binaria pueden ver las pruebas que organiza Binaria, como el Canguro Matemático, el Torneo de Jóvenes Matemáticos, el concurso binacional, etc. También pueden ver ahí pruebas anteriores. ¿Ya? Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por su participación. Por si acaso, no sé si alguien desea escribirme o tiene alguna duda, les dejo mi correo. Es jorgetipe@gmail.com. ¿Ya? Por si acaso es fácil, mi nombre, mi apellido, @gmail.com. Muy bien, muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto dar ese taller. Gracias por su participación.